El impacto del capital social en el constructo de programas de desarrollo humano. De la materia Programas de Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO, nuestra facilitadora, la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Muy buen día, les doy la más cordial bienvenida a la materia de Programas de Desarrollo Humano. Estamos elaborando un videoensayo titulado El impacto del capital social en el constructo de programas de desarrollo humano. Espero que la información que vamos a vertir en este videoensayo sea de utilidad y que podamos entender cómo echar a andar la maquinaria que nos permita aterrizar los programas para beneficio de las comunidades. Bueno, pues tenemos el capital humano más el capital social y por ende el desarrollo humano, que es el que toda comunidad, toda nación aspira a obtener. Me encontré una frase muy importante que dice que invertir en ti es la mejor inversión que harás. No solo mejorará tu vida, mejorará la vida de todos los que te rodean. Es de Robin Sharma. En las ilustraciones podemos ver cómo el capital humano está en todas las comunidades y cómo el capital social se expande a través de esas conexiones que tenemos, esas redes, y finalmente, si unimos ese capital humano y ese capital social, podemos invertir en nosotros para crecimiento de todos. Y algo muy importante es que hay que poner al humano en el centro del desarrollo. Bueno, las dimensiones del desarrollo humano son dos. Una es la mejorar directamente las capacidades humanas, y la segunda es crear condiciones para el desarrollo humano. En la primera, sus apéndices son una vida larga y saludable, conocimientos, un nivel de vida digno. Y en la segunda dimensión, sus apéndices son una participación en la vida política y en la comunidad, sostenibilidad ambiental, seguridad humana y derechos, igualdad de género. Como podemos observar, bueno, adquirir las dimensiones del desarrollo humano no es fácil. Creo que se tienen que romper muchos paradigmas y ahorita pues está en boga lo de la igualdad de género. Creo que se tiene que trabajar demasiado. Y creo que estas dos dimensiones engloban todo lo que puede aspirar un ser humano. Así es que hay que tener un ojo muy claro, porque la Agenda 2020-2030 aspira demasiado. Tenemos que cumplir con todos estos rubros, que son 17 objetivos del desarrollo humano, y creo que se tiene que trabajar a través de el capital social en los programas de programas sociales para ir aterrizando cada uno de ellos. Por ello es importante tanto las dimensiones del desarrollo humano como los programas y el capital social y la influencia que puede tener si se trabaja coordinadamente, si se tienen objetivos comunes. Así es que hay que desarrollar este trabajo para beneficio de todos. Hasta aquí hemos visto cómo el capital humano, el capital social y las dimensiones del desarrollo humano están muy estrechamente vinculadas, y no se podría entender un programa social sin estos elementos que son importantes para el desarrollo de la comunidad. Tenemos una agenda muy
difícil, pero no imposible. Y la verdad, bueno, si entendemos desde qué se persigue a través de las dimensiones del desarrollo humano y lo que persigue la Agenda 2020-30, nosotros vamos a poder entender todo un gran proceso dentro de los trabajos y los objetivos que se deben perseguir. Las políticas deben de estar orientadas a cumplir con esos lineamientos y sobre todo poner al centro de todo programa, de todo desarrollo, a los seres humanos. Porque si no tiene esa parte primordial dentro de su estructura, la verdad no tiene sentido trabajar en un programa social. Y creo que debemos de empezar a valorizar desde el capital humano, las redes sociales, el tipo de comunicación que hay de puente, de escalera y de unión, para que quienes promuevan programas sociales puedan aterrizarlos de la mejor manera. Bueno, pues aquí es muy importante retomar que las redes sociales son una herramienta poderosa. Cada comunidad tiene las propias y que no se debe de imponer a futuro una realidad tal cual, sino porque cada comunidad tiene un contexto diferente y de ello va a depender mucho de cómo se estructuran esas relaciones y cómo se manejan en ese espacio para lograr insertar a todos. Lo importante es de que a veces ante la negatividad de unos u otros debemos de tener esa apertura para lograr insertar y que todos trabajemos por un beneficio común. Bueno, pues hablaremos ahorita del capital social, ya hablamos del capital humano, que es muy importante, pero el capital social no se entendería sin el capital humano, porque ese capital social son esas redes, esas relaciones familiares, de amigos, de negocios, de trabajo, todo lo que podemos tener, y que de alguna manera debemos entender que nacimos en una comunidad, nacimos y crecimos y que de alguna manera tuvimos el cobijo de estar dentro de una determinada sociedad. Y obviamente esto nos permitió establecer muchas relaciones y que nos conformaron y nos dieron la estatura humana. Y eso se dio gracias a que compartimos con todos, entre todos. Obviamente nos movemos dentro de una economía, de una cultura, tenemos vínculos sociales, trabajamos en familia, con vecinos, amigos, y invertimos también como sociedad en educación, en alimentos, en tecnología, y que finalmente toda esa relación que tenemos, ese capital social, pues aporta nuevos enfoques para la vida y sobre todo para la gente que vive en pobreza. Hay que entender que el desarrollo está complementado desde las políticas públicas o sociales, las políticas de ambiente, de ordenamiento, la demografía, el capital humano, el bienestar social, el desarrollo sostenible y la ciudadanía. El capital social, obviamente, juega un papel muy importante en la estrategia de la vida de los pobres. Y hay que entender que por mucho capital que se maneje en una sociedad, pues siempre hay carencias. Y lo más importante es, para que todos se sientan incluidos, no trabajar en la exclusión social, sino todo lo contrario, es tratar de sumar para lograr buenos objetivos. Y sobre todo cuando partamos de ese capital social, entendamos que en un análisis, entender primero el contexto, cómo se relacionan en ese ámbito, y también cómo funcionan las redes sociales, y ver a esa comunidad desde lo micro y lo macro, que es lo que nos va a dar
una información basta para poder entender cómo va a trabajar ese capital social con un objetivo común. Bueno, pues tenemos ahora el capital social. Ya hemos hablado que debemos de hacernos unas preguntas: si el capital social en su estructura puede influir en el programa, si este capital social se vincula con los pobres en los programas, si este capital social promueve la comunicación de escalera y de puente y de unión ya con la comunidad, el gobierno regional, estatal y federal. Bueno, pues entendamos que este capital social trabaja desde lo micro, lo macro, y que bueno, pues hay que hacer diagnóstico de estas redes sociales, que son importantes porque nos permiten llegar a la cooperación, entender el conflicto social, y dentro de los beneficios e impactos esperados, pues tenemos que trabajar en esa comunicación de redes, de unión, puente, escalera, para poder hablar con diferentes niveles de gobierno, ya sea social, económico, y debemos de movernos a través de las herramientas técnicas metodológicas que son la sintonía con el entorno, el impacto del liderazgo local, la actividad del capital social, el apoyo a redes existentes, creación de valores y fortalecimiento de asociaciones locales. O sea, no porque tengamos una nueva organización, al contrario, debemos de tomar en cuenta las que ya existen y a lo mejor como monitores apoyarnos en ellas para lograr mejores objetivos. El monitor pues tiene un trabajo muy, muy importante, que es vincular esos entornos que ya existen en la comunidad, buscar la horizontalidad del trabajo y sobre todo compartir esas experiencias de procesos, normas y valores dentro de la organización. Y bueno, pues lo que queda es la institucionalidad. Bueno, la institucionalidad aporta claridad y compromiso, establece las reglas prácticas para que funcionen los programas sociales, da la apertura o la horizontalidad en la gestión y la participación en la toma de decisiones. Y creo que eso es muy importante. Y al final pues debemos preguntarnos si este capital social puede mejorar la vida de la población y si este capital social también trabaja en el programa y también busca la sinergia tanto de la cultura social como de la cultura local que existe en la comunidad. Bueno, pues hay que entender que a veces dentro de un programa social, para aspirar a los beneficios, pues se tienen impactos esperados e inesperados, y bueno, pues a veces tenemos que trabajar con esas líneas de comunicación, en este caso con el puente, tender puentes para ver la importancia de incorporar al sector privado o a los grupos que ya existen, y de alguna manera pues bueno, a veces también entender que este factor del puente no es muy utilizado, entonces a veces los programas no funcionan porque no cohesionan a los que ya están ahí. El segundo, bueno, es el capital social de escalera, es donde las personas gestionan, van al gobierno del estado, al gobierno federal, a los mismos municipios, y tienen que entrar en diálogo, subir y bajar, por así decirlo, de una manera comparativa, pero bueno, hay que entender que no siempre se tienen, aunque se tenga el mejor diseño, no se pueden tener buenos resultados, porque el resultado es una paradoja, pero sí es importante tener un objetivo claro para que todos cooperen y no se pierda el interés. Y bueno, pues dentro de lo del escalera,
permite trabajar con vínculos entre familias, colectivos, con programas, autoridades y canalizar los recursos de que las políticas sociales, las políticas públicas, ya sea lleguen a las familias y a la comunidad. A veces dentro de esa comunicación de escalera, pues hay algo que a las comunidades no les gusta mucho, que es el Estado. El Estado a veces es un tanto incómodo, porque el Estado tiene una función muy importante, es el ser garante y vigilar cómo se construyen los programas, cómo se desarrollan los resultados, pero creo que a las comunidades no les gusta ser vigiladas ni evaluadas, pero es muy importante que lo entiendan, porque de ello va a depender el éxito o el fracaso, y dejar de ver a quienes evalúan, a quienes observan, dejarlos de ver como intrusos. Otra parte muy importante es el método diagnóstico de redes de capital social a nivel local. Es ahí donde se tienen que reunir los monitores, esa gente que trabaja en la comunidad, para poder identificar a los actores esenciales que van a trabajar en el programa y en el proyecto, y tener información bajo un cuestionario, entrevistas, y entender que es importante medir ese capital y ese capital humano y esas redes sociales que nos van a arrojar una serie de variables e indicadores para poder aterrizar adecuadamente el trabajo. Si desde ahí no partimos, es muy difícil entender cómo esto va a poder salir avante. Bueno, pues tenemos una línea metodológica general, y bueno, pues hay que entender que debemos de partir del capital social. Obviamente este tiene dos dimensiones. Uno es el capital social individual y colectivo, y el otro es la dimensión del capital social interno y externo. Y estos obviamente se vinculan uno con otro, porque tienen que trabajar al unísono estas dimensiones. Obviamente trabajan sobre diferentes tipos de redes sociales, como son las egocentradas, grupales, organizacionales y burocráticas, que son básicas para entender y que nos van a dar diferentes tipos de capital social. ¿Sí? Obviamente, al final, pues esto nos va a arrojar una serie de variables que van a propiciar una serie de indicadores. Para entender esta metodología general, es básica para lograr ver la viabilidad y entender cuáles serían los obstáculos que nos impedirían aterrizar un programa. Estos indicadores, bueno, deben de ser también identificados, se deben de recolectar datos, medir esos resultados y sobre todo evaluar y dar un diagnóstico. Si no se tiene esa posibilidad, muy difícilmente vamos a poder llevar un programa para sacar la pobreza de una comunidad. Bueno, pues tenemos 5 llaves clave o herramientas para los programas sociales con un enfoque de capital social. Uno de ellos, pues bueno, es el uso de la metodología participativa para potenciar el capital humano. O sea, aquí todos los que se involucran en el programa tienen que participar en la comunidad, y obviamente pues tiene que haber un mediador para evitar los conflictos dentro de la comunidad. Todos son importantes, pero no perder de vista el objetivo, y obviamente pues en un programa se trata de integrar, y en esto se trata de integrar, y hay que trabajar sobre la dimensión de género en los programas sociales, y esto ya viene en la Agenda 2020-2030, y el género tiene que ser una parte primordial. Hombres y mujeres tienen que trabajar hombro con hombro, y obviamente promover la sinergia del capital social y el capital cultural. No se podría entender un capital social sin la cultura, y creo que eso lo tienen que tener muy claro los promotores de programas sociales. Bueno, pues
por último, mejorar la intermediación local de los programas. Eso quiere decir que tiene que intervenir una serie de agentes para poder tender esos puentes, esas escaleras, esas uniones y lograr de alguna manera tener la viabilidad de aterrizar los recursos para llevar a buen término los objetivos. Hemos llegado a la conclusión de este videoensayo y pues hay que retomar ciertos elementos desde lo que es el capital humano, el capital social, las dimensiones del desarrollo humano, la agenda 2020-2030 y todas las aspiraciones que se tienen que cumplir, además de que analizamos qué es el capital social, cómo se conforma, todo un estudio semiótico, por así decirlo, de cómo está constituido, y finalmente las herramientas que se utilizan para trabajar en los programas sociales, con miras a desarrollar las dimensiones de desarrollo humano. Obviamente, pues, esta materia implica mucho más esfuerzo, mucho más lectura, y finalmente, pues, las imágenes son evidentes. Aquí al lado de este pequeño video les estoy mostrando cómo las autoridades de los municipios de Oaxaca entregan al gobierno federal los caminos que ellos construyeron. Cuando los programas sociales van enfocados a un beneficio común, donde mujeres y hombres trabajan hombro con hombro, los resultados son sorprendentes y pues hay honestidad. Se dieron el lujo estos pueblos de devolver recursos al gobierno federal, que es algo inaudito en estos tiempos. Y finalmente hay que reconocer que hay voluntad, hay deseo de progresar y sobre todo que como ciudadanos las instituciones y el gobierno federal deben de estar en observancia del manejo y el gasto de los recursos, y sobre todo vigilar esos programas que vayan cumpliéndose cabalmente. Pues no me queda otra más que agradecer que hayan concluido este video y les deseo un excelente día. Gracias.